que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Dice así: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Entonces estamos mirando las 12 piedras que tomó el profeta Elías para otra vez construir o restaurar el altar que estaba arruinado. Recordemos, hermanos, que venimos hablando de que Elías, antes de clamar al Señor, vio que el altar estaba arruinado. No me cansaré de repetir lo mismo. El lugar donde se adoraba al Señor se encontraba en el monte Carmelo, que quiere decir Carmelo, quiere decir fructificación, quiere decir cosecha, campo verde, fructífero, y vemos que el altar arruinado está precisamente en un lugar que era fructífero, que estaba verde. Y esto nos enseña a nosotros. Les dije, hermanos, que no me cansaré de repetir esto, que a veces creemos que porque estamos siendo bendecidos, que porque tenemos una economía buena, que hay una bendición económica, creemos por eso que de pronto el Señor está con nosotros o que todo está bien. Fíjese que el altar arruinado estaba en un lugar, entre comillas, de bendición. Elías, antes de clamar al Señor, miró cómo estaba el altar, que nos enseña que antes de nosotros clamarle al Señor, pedirle a Él, debemos mirar en qué condición está nuestro altar, que es nuestra vida. Y mire que la Biblia dice que la que pongo mi voluntad en las manos de Dios y no soy la que comienzo a actuar, no va a haber cambio. Entonces, hermanos, ya hemos visto 3 piedras, porque Elías tomó las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel o de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Que él edificó el altar o restauró el altar en familia, ya, en familia. Y el texto, vea, el texto no dice que fue el pueblo el que buscó a Dios, que fue el pueblo el que vio su situación. No, esto lo vio fue el profeta, el líder de la casa. Los padres son los que se tienen que dar cuenta de la situación en que está el altar. El pueblo no estaba buscando a Dios. No, antes el pueblo estaba en una situación lamentable. Pero el hombre de Dios se dio cuenta cómo estaba la situación. Así que lo que hizo el profeta Elías fue que no les pidió a ellos permiso, no, Señor, porque en la situación en que ellos estaban, no podían ver lo que estaban haciendo. Él los incluyó a todos. No olvidemos que el pueblo estaba dividido, porque ya la profecía que el Señor le dijo a Salomón, ¿se acuerda?
cuando a Salomón, no, a Roboán, al hijo de Salomón, el Señor le dijo a él que el reino se va a dividir, y sí, eso se cumplió totalmente, y las 12 tribus se dividieron. Las 2 tribus quedaron en el sur, la de Leví, la de Judá y parte de Benjamín. El resto fueron las tribus del norte que pusieron de capital a Samaria. De allí es donde vienen los samaritanos, porque cuando sitió Siria, la tribu del norte, los sirios lo que hicieron fue que trajeron gente de ellos y los metieron allí, y entonces se mezclaron los sirios con los del pueblo de Israel, y en esa mezcla es donde salen los samaritanos. Entonces me llama la atención que Elías no le importó la división que había, no, él metió toda la familia. Entonces, la falta de un altar a Dios en Israel provocó, mire hermanos, provocó que otros altares de idolatría se levantaron. Cuando uno deja de adorar a Dios, cuando uno deja de buscar a Dios, va levantando otro altar en la vida, o sea, la vida de uno que es un altar, entonces ya va buscando a quién adorar. ¿Y esto qué hizo? Provocó confusión, turbación, desde la cabeza, o sea, desde el rey hasta el último ciudadano, porque si la cabeza, pues el cuerpo también se enferma. De ahí, hermanos, que nosotros como padres somos los que tenemos que estar sanos para poder dirigir el hogar. La falta de una amamos a Dios de nuestro corazón, si no nos dedicamos a Él, vamos a prestar nuestro cuerpo para otras cosas. Y lógico, llegará el momento en que no vamos a sentir su presencia, mucho menos escuchar su voz, porque comenzamos a levantar otros altares en honor a la comodidad, en honor a la televisión, al trabajo en exceso. Mire los altares que comenzamos nosotros, hermanos, a levantar en nuestra
diseño, porque fuimos hechos para adorar, pero tenemos libertad de escoger a quién adoramos. ¿Ah? Como le dijo el profeta Elías al pueblo, ustedes decidan a quién adoran. Si Jehová es Dios, ustedes verán si lo adorarán. Y si Baal es Dios, pues ustedes también verán si lo adoran. Pero escogeos ahora vosotros a quién servís. Si no prestamos atención al altar, a nuestra vida, vamos a levantar otros altares. Un altar en honor a la comodidad. Vamos a levantar un altar a la televisión, un altar al trabajo en exceso, al dinero e incluso a la familia. Qué triste ver que cuántos hermanos levantaron muchos altares a la familia y por la familia dejaron muchas veces de servir a Dios, muchas veces de llegar inclusive con la familia a buscar al Señor, porque le llegaba a la familia y era más importante. La familia te encerraba todo. El primer lugar fue la familia, el primer lugar fue el trabajo, el dinero. Gracias a Dios, que Dios, vuelvo y repito, hermanos, Dios nos ha encerrado para que revisemos nuestro altar. Así que cuando descuidamos el altar, no solamente nos turbamos nosotros, sino que provocamos turbación, confusión en nuestra familia. Porque si la cabeza está mal, ¿cómo va a dirigir el cuerpo? Si perdemos conexión con el Espíritu Santo, si no le escuchamos a Él, que es la guía, perdemos totalmente. Vea, hermanos, si nosotros descuidamos nuestro altar, vamos a producir confusión en nuestra familia, en nuestros hijos, aún en nuestra economía comienza a ser afectada. Yo no quiero, vea, hermanos, para algunos hermanos, la economía marchando bien, su solvencia económica es estupenda, para algunos puede ser de confusión, porque algunos confunden riqueza, éxito entre comillas en la tierra con la bendición de Dios. Y recuerde que la bendición de Dios es la que enriquece y con ella no añade tristeza, o sea que todo es completo. Entonces, cuando descuidamos esto, cuando comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual, vamos levantando otro altar. Y esto trae confusión en nuestra familia, confusión en todo prácticamente, nuestros hijos, en la economía, todo comienza a ser afectada. ¿Y por qué? Porque estamos descuidando nuestra fuente de bendición, que es nuestro altar al Señor. Vean, Elías tomó 12 piedras conforme a los hijos de Jacob. Ya hemos visto 3. Hoy vamos a hablar de la piedra de Rubén, el hijo mayor de Jacob. ¿Qué quiere decir Rubén? Rubén quiere decir mirar la necesidad. ¿Por qué quiere decir mirar la necesidad? Porque Lea, que fue la mamá de Rubén, como ella era la menos amada, recordemos que Jacob tuvo 2 esposas, la que amó, por la que trabajó 14 años. Hermana soltera que me está escuchando, no sea tan fácil, deje que el hombre trabaje antes por usted. No sea tan fácil, no se la entregue tan fácil el sí, ¿no? Deje que trabaje un poco, aprenda un poco aquí. Bueno, este era un decir. Así que, claro, ella se sentía menospreciada, Lea, la menos amada. Y cuando ella vio
que Raquel no podía darle hijos a Jacob, claro, ella cuando quedó embarazada y vio que era un varón, entonces le llamó Rubén, ¿ah? Porque dijo, Jehová miró mi aflicción. Elías comenzó otra vez a restaurar el altar y tomó las 12 piedras, o sea, de los hijos, familia, porque el altar se restaura en familia, con la familia y para la familia, gloria al Señor. Entonces, la piedra de Rubén, la piedra de la necesidad de vigilar, la necesidad de mirar. Jehová miró. Hermanos, se necesita poner esa piedra. La piedra de mirar. ¿Mirar qué? Lea dijo, Jehová miró mi situación. Necesitamos mirar qué necesidad tiene la familia para poder rogar. Porque si yo no sé qué necesidad tengo, Lea estaba clara. Ella quería un hijo, ella deseaba darle hijos a Jacob. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jacob no la amaba a ella, que amaba era a Raquel. Y al ver que Raquel no le daba hijos, ella inmediatamente dijo, si yo le doy hijos a él, él me va a amar. Y cuando tuvo su hijo, le colocó Rubén. Dios miró mi aflicción. Miró. ¿Qué estás mirando tú en tu casa? ¿Hacia dónde tienes la mirada? ¿O tú todavía no te has dado cuenta la necesidad espiritual que hay en tu casa? O más bien, lo que has mirado todo este tiempo es la necesidad económica, que se necesita, lógico, mirar, porque nosotros como padres tenemos que mirar todo eso, la economía, proveer a nuestros hijos la alimentación, su vestimenta, en fin. Pero hay algo que primero debemos mirar y es la situación espiritual de nuestra familia. Esa piedra tiene que ser colocada. Debemos mirar, debemos pedirle al Señor, como dijo el salmista, abre mis ojos y miraré. ¿Qué necesidad has estado viendo tú en tu casa? Solamente la necesidad de darle a tus hijos una buena alimentación está bien, pero ¿es lo único que has visto? ¿O la necesidad de sacarlos profesional? Bueno, eso está bien, pero ¿es lo único que has visto? ¿Por lo único que te has preocupado es por lo económico? ¿Cuántos padres comienzan desde muy temprano a ahorrar para la universidad de sus hijos? Eso está bien, pero desde muy temprano has visto la necesidad espiritual de tus hijos. A un hermano de tu esposa, ¿has mirado la necesidad espiritual de ella? Tu hermana, ¿a qué te has dedicado? ¿Será que por estar haberle levantado al Señor un altar de exceso de trabajo? Porque sí, tenemos la necesidad, ahora tiene la necesidad la mujer de salir a trabajar también para poder ayudar. Pero ¿será que es lo único que te ha interesado, hermana? Tu exceso de trabajo. El hombre llega en la noche, la mujer llega en la noche. ¿Cómo pueden ver la necesidad espiritual de los hijos? Y llegan cansados, se levantan y de una es hacer y se van. Hay tiempo para mirar la necesidad de tus hijos. Pues se necesita colocar la piedra de Rubén.
Esa piedra que es mirar la necesidad, mirar la aflicción. Jehová miró mi aflicción. ¿Qué te aflige a ti, hermano? ¿Qué es lo que te aflige a ti, hermana? ¿Solo te ha afligido la necesidad económica? Es más, aún en esta situación que estamos atravesando, lo único que te está interesando es la economía. Que no has podido ver la necesidad espiritual que hay en tu casa. Cristo viene pronto, hermanos. ¿Y cómo están tus hijos? Es más, ¿cómo está tu vida? Y la única preocupación es lo económico. Yo creo que si no somos conscientes de la necesidad que tenemos nosotros como padres y la que hay en los hijos, no podemos clamar. Sexta piedra, quinta piedra, la piedra de Simeón. Dice que el segundo hijo de Jacob se llamó Simeón. Y esa Elías la puso en su puesto. Simeón, que quiere decir Jehová escuchó. Jehová escuchó, oír. La piedra de oír. Oyendo, Jehová escuchó. Mira que Rubén, mirar la necesidad. Y después la segunda es Jehová escuchó, la piedra de oír. Mirar. Y después oír. Salmo 34:7 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cómo te puede oír Dios? Tiempo para oírlo a Él. Para oírlo a Él. Necesitamos afinar la piedra de oír. El Señor dijo, el que tenga oídos, oiga. Parece una redundancia, pues los oídos para oír. Pero es que lo que quiere decir, el que tenga oídos para oír, oiga, en griego, ¿sabe qué es lo que quiere decir? El que tenga oído, oiga y entienda. Y entienda. Porque si yo no entiendo, no sé cómo voy a cumplir la orden que Dios me está dando si no la entiendo. Pero hemos estado tan deprisa que solamente escuchamos y no prestamos el oído para entender. O sea, escuchamos nada más, pero no prestamos atención, no le metemos mente. Y uno tiene que oír con el ánimo de entender para después ponerlo en práctica. Nos está faltando la piedra de oír la palabra de Dios, pero oírla para entenderla y para ponerla en práctica, hermanos. Necesitamos pronto poner en práctica lo que dice. Pero ¿cómo la vamos a poner en práctica si hemos tenido oídos pesados? Se nos hace más fácil escuchar otras voces y entenderla que la voz de Dios. La piedra de oír. Este oír con entendimiento. Estamos en la necesidad urgente, padres, amada hermana, hermano, de entender lo que Dios nos está diciendo. Estos cultos virtuales, ¿cómo estás oyendo? Vea, todo cambio tiene su proceso, su forma de procesar el cambio. No es fácil procesar los cambios.
Ahora tenemos el culto virtual. Pero tú, hermana, y tú, hermano, ¿estás reuniendo a tu familia para tener culto o para ver solamente? Para escuchar una enseñanza, no más, pero no para entenderla. Mira que el culto está siendo virtual. ¿Estás haciendo culto? Uno a veces se queda como condorito, viendo y plop, porque se está haciendo el culto. Pero hay hermanas en la cocina, en pleno culto, en la cocina, están cocinando. Otros están metidos en la cama. Los hijos por ahí. No hemos tenido claro qué es un culto. Cambió la forma del culto, pero el principio del culto no ha cambiado. Culto es rendir honor, reverenciar. Cambió la forma, hermanas, pero el principio se mantiene, que es adorar, reverenciar, honrar. ¿Y cómo se está haciendo el culto virtual? La forma cambió, ya no es presencial, ahora es virtual, pero no ha cambiado el principio, que es adorar. Te estás reuniendo con tu familia para adorar. Si el culto es a las 7, ¿por qué estás en pijama? ¿Por qué tus hijos no están arreglados? Cambió la forma, pero sigue siendo el principio el mismo. Adoración. Adoración. Reúne a tus hijos y ahí frente a la pantalla, tú allá ustedes, ahí es que adorar. No es hora. ¿Cómo es posible que en pleno culto y hermanas cocinando, otros metidos en la cama en pijama, otros haciendo otra cosa, y algunos se pasean hasta por 8 cultos en una misma hora? Hermano, tienes tu culto. Decide en el culto que te vas a quedar y termina el culto, pero no, mira ahora. Cada cambio, hermanos, tiene su peligro. Cada cambio tiene su peligro. Y debemos aprender a asimilar los cambios. Esto ha sido un cambio brusco, pero si nosotros no prestamos atención, vamos a perder el principio del culto. Y muchos hermanos están diciendo, no hallo la hora en que ya digan de que esto se acabó para congregarnos, para hacer el culto. No, claro que no hallamos la hora de que podamos congregarnos otra vez. Sí, pero no para el culto solamente, es que hemos estado haciendo culto. ¿O tú has estado haciendo culto? Te hago una pregunta, hermano. ¿Has estado haciendo culto? Además, nuestro culto no es de horas, nuestro culto es desde que nos levantamos. Esta situación ha servido para que nosotros nos examinemos y entendamos qué es culto a Dios. Que el culto a Dios no se limita en un lugar, no tiene que ver con 4 paredes, no es de un sitio específico, no. Gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos, sí. Pero ese no es el culto. El culto yo no lo comienzo cuando llegaba al lugar de predicación. El culto lo comencé desde que me levanté. Esto nos ha servido, hermanos. Esta situación nos está sirviendo para que nosotros nos analicemos, nos examinemos si tenemos claro qué es hacer culto a Dios. Es adorar. Es adorar. ¿Cuál es el peligro del culto virtual? Que tú te paseas por 20 y 30 cultos en el momento. Entonces, estás en el culto, pero estás mirando otros. Voy a pasarme para la iglesia tal, voy a pasarme para la iglesia tal, voy a pasarme, y la que me guste ahí me quedo.
pero no, y terminas y escuchas de todo un poquito. Del pastor que estaba predicando en tal página, el pastor el pastor esto, y escuchaste de todo un poquito. ¿Y cómo quedaste? Hiciste culto al Señor. ¿Qué vieron tus hijos? Necesitamos ser entendidos, oír. Ese es el peligro del culto virtual. Cuando no se entiende qué es hacer culto. Cuando no se entiende el principio del culto. Culto congregacional es el momento en que yo me reúno con mis hermanos y entre todos ofrecemos un culto al Señor, pero que Dios lo ve individual, no congregacional. Individual. Yo creo, hermanos, que tenemos que prestar atención, porque no sabemos cuánto tiempo más tengamos que hacer cultos virtuales, pero que tenemos que tener claro si estamos en culto. Por allá hermanas fritando, por allá hermanas revolviendo el arroz, por allá haciendo en pleno culto. Nos estamos llenando de palabra, estamos solo oyendo, pero no estamos entendiendo. La piedra de oír con entendimiento, para que Dios nos pueda escuchar, o más bien para que Dios nos conteste, porque Él sí escucha. Pero para que podamos recibir respuesta de Él, tenemos que entender como Él quiere que entendamos. La sexta piedra que colocó, que vamos a tratar, es la piedra de Leví, el tercer hijo de Jacob. Pero nosotros con esta completamos la sexta piedra. Leví es la piedra de la acción de la comunión, la piedra de la unidad. Esa es. ¿Cómo falta esa piedra en nuestro altar, en nuestra vida espiritual personal? Y en nuestro hogar. La piedra de la armonía. Se necesita, mire hermanas, el salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En este salmo David usa dos comparaciones para ilustrar la bendición de Dios sobre los hijos que andan en armonía, el hogar que vive en armonía. Porque donde no hay armonía no hay bendición. Lo que pasa es que muchos, o algunos hermanos más bien, a veces confunden estar juntos con la armonía. Se puede estar juntos, pero no se puede tener armonía. No quiere decir eso, que se vive en armonía, porque se está en familia, pero no quiere decir eso que haya armonía. Entonces muchos hermanos en el culto, hermano, qué bendición, porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí estamos en armonía, de verdad estamos en armonía. Vea, él decía, el salmista decía que la armonía la comparaba él con ese monte tan decía que con ese es como el aceite, imagínense, el aceite de la unción. Él compara la bendición de la armonía con el aceite de la consagración
O sea, con esa bendición, con el Espíritu Santo, que representa el aceite. Ese aceite que se colocaba sobre la cabeza del rey o sacerdote para que él haga su función con efectividad. Y el salmista compara la armonía con esa bendición de ser lleno de ese aceite. Y luego dice que lo compara con el rocío que caía sobre el monte, de ese monte Hermón. Ese rocío que lo mantenía fértil, lleno de vida. Y daba fruto y alimentaba a los ganados. Y ese monte tenía en su copa, allí era como un nevado, nieve. Y en el verano, con el viento, eso caía sobre toda esa ladera y eso era tan agradable. Vea, entonces él está diciendo, compara la armonía con eso. ¿Qué es armonía? Es acuerdo. Es acuerdo entre dos cosas diferentes. Un acuerdo total entre cosas opuestas. ¿Qué quiere decir? Tú piensas diferente, yo pienso diferente, pero tu diferencia no tiene nada por qué haber división. Nos vamos a poner de acuerdo. Compara como esa armonía que hay en las notas musicales. Fíjese que cada nota es diferente. Pero si queremos hacer un acorde, eso suena espectacular. Unimos notas diferentes, pero sacamos un acorde y de ahí sale una melodía. Entonces, la armonía es que nosotros coloquemos nuestras diferencias y que las diferencias no nos separen, sino que vamos más bien a unir esas diferencias. Vamos a sacarle provecho a esas diferencias, así como las notas musicales son diferentes entre ellas, pero para hacer un acorde hay que usar varias de esas notas. Hermanos, nosotros tenemos que procurar, vea, para que haya armonía, alguien tiene que pagar un precio en la casa. Se debe pagar un precio, esfuerzo, porque no es fácil tener concordia entre dos cosas diferentes. Pero la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que apuntarle a la unidad. Tenemos, el Señor dijo que una casa dividida por sí misma está próxima a desaparecer. Si tu hermana para un lado y tu hermano para otro lado, ¿para dónde van los hijos? ¿Para dónde van los hijos? Si se necesita la piedra de la comunión, la piedra de la unidad en el hogar, para poder dirigir la familia. Se necesita esa piedra de la armonía. Tenemos, hermanos, que pedirle al Señor que nos ayude totalmente, porque necesitamos unirnos. Papá y mamá tienen que estar unidos. No puede haber división. Vea, donde hay armonía, ahí no envía el Señor bendición, porque Él lo dice. Vea, donde todos pensamos diferente, porque somos así. Pero bueno, vamos. La esposa tiene una forma diferente de pensar, el esposo una forma diferente también, pero que eso no cause división. No, vamos a buscar un acuerdo.
Vamos a buscar un acuerdo entre nosotros para apuntarle a la armonía, porque la armonía es lograr un acuerdo, es estar en concordia con las otras partes. Entonces, como les dije, si nosotros son las teclas, hay teclas diferentes, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero cuando esas notas se combinan, hay una riqueza impresionante, hay una riqueza. Vamos a combinar las diferencias. Si vamos de pronto vamos a hacer un acorde en la música, vamos a hacer un acorde de sol mayor. Para hacer un acorde de sol mayor, tengo que yo tomar la tecla sol, si y re. Y con tres teclas diferentes hago un acorde. Así es en el hogar, todos somos diferentes. Tú eres diferente a tu esposo a ti, todos los hijos, todos somos diferentes. ¿Pero qué? Vamos a lograr un acuerdo, vamos a estar en concordia con las otras partes. Y vamos a hacer de esas diferencias, vamos a hacer una nota, vamos a hacer un acorde especial, un acorde agradable. Si los hijos ven que el padre va para un lado, la mamá para otro, hay un desacuerdo total, porque el padre quiere que la esposa piense como él piensa, la mamá quiere que el esposo piense como él piense, queremos que nuestros hijos piensen como nosotros, y así no es. No, fíjese que donde Dios derrama bendición es donde nosotros juntamos nuestras diferencias y logramos un acuerdo. Cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes del hogar son una nota, un tono diferente, pero tenemos que estar en acorde a los demás para hacer una buena armonía. A eso se refiere. La Biblia dice que la iglesia de Corinto no le atinaban a la armonía, no le apuntaban a la armonía. Era una congregación dividida, totalmente. La Biblia dice que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, eso es lo que llama el Señor. Respetamos la función de cada uno y vamos a aprovechar las riquezas que tiene cada quien. Vean, los hermanos en Corinto tocaban desordenado. Era una congregación totalmente desordenada. No había en ellos armonía ni unidad. No entendían su función en el cuerpo. Y cada función debe ser ejercida con humildad. Y era una iglesia, hermanos, que se afamaban. Ellos se creían la congregación más espiritual. ¿Pero por qué? Porque eran los que más hablaban en lengua. Pablo dice que ellos tenían todos los dones espirituales. Y yo le digo una cosa, hermano, en una congregación difícilmente se ven todos los dones espirituales, porque los dones están repartidos en todo el cuerpo. Recordemos que el cuerpo de Cristo es indivisible. Hay un miembro en Canadá, otros miembros están en Japón, en fin, el cuerpo de Cristo es indivisible. Aquí en Colombia puede estar la uña del cuerpo de Cristo y la falange del dedo puede estar por allá en Japón, en Irlanda, en fin. El cuerpo es indivisible y los dones están repartidos en todo el cuerpo. Para que se encuentren todos los dones en una sola congregación es difícil. Pero sin embargo, en la iglesia de Corinto se veía todo eso. Y eso les hacía pensar a ellos que eran espirituales. Pero aunque tenían todos los dones, aunque se veían todos los dones ahí y ministerios,
Era una iglesia carnal. ¿Y sabe por qué eran carnal? Porque simplemente, mire, vean, no era porque no ayunaban, porque era la iglesia que más ayunaba. No era porque no oraban, no señor, hablaban en lengua en todo. Eran carnales porque no le apuntaban a la armonía, a la unidad. Y cuando Pablo les dice, ustedes son carnales, ellos se quedan aterrados. Y digo, pero ¿y por qué no está tratando de carnal? Si nosotros hablamos en lenguas, si nosotros profetizamos, tenemos espíritu de sabiduría, de ciencia, de dones, de hacer milagros, de todo, ¿por qué nos llamas carnales? Hermanos, las manifestaciones de los dones no certifican que una persona sea espiritual. Lo que certifica que una persona es espiritual es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto que dé. Nosotros no nos conocemos que somos hijos de Dios, ni que somos, nosotros no nos conocemos por los dones. El cristiano se conoce por el fruto. Amor, benignidad, paciencia, longanimidad, fe, dominio propio, templanza. Porque el creyente se conoce, el espiritual no se conoce por los dones ni por el ministerio. El espiritual se conoce por el fruto, porque el árbol se conoce por el fruto. En otras palabras, el cristiano se conoce por su forma de accionar, cómo reacciona, cómo funciona ante las adversidades, ante las situaciones que se le presentan. Y la iglesia en Corinto tenían todos los dones, se veían en esa congregación, pero era una iglesia desordenada, carnal. Y Pablo les escribe, ustedes son carnales. Y ellos se quedan aterrados, como así, si es la iglesia que más habla en lengua, la que más haya avivamiento. Eso hasta con el himno nacional hablan en lenguas. Es más, se va, mejor dicho, hasta con los anuncios. Comienzan a hablar en lenguas. Y ellos digo, ¿cómo nos va a llamar a nosotros de carnales? Y tiene que decirle Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 1, tiene que decirles dónde estaba la carnalidad de ellos. ¿Por qué eran carnales? Hermanos, no creas que porque ayunas mucho, oras mucho y de pronto tienes muchos dones, tienes 3 o 4 dones. Por eso certifica que eres espiritual. El hablar en lenguas no certifica que una persona sea espiritual, pero el espiritual sí habla en lenguas. Pero lo que certifica que vivimos en el espíritu es el fruto, producir el fruto. Pablo les tiene que decir a ellos ante la pregunta, ¿por qué nos llamas carnales? Pablo le tiene que decir, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo los va a tratar Pablo así? A una iglesia que tenía todos los dones. Y ellos estaban confundidos por eso, espirituales, porque los dones, la manifestación de los dones los tenían confundido. Y Pablo le dice, ustedes no creen que son carnales. Bueno, les voy a decir por qué. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Dónde desarmonizaban ellos? ¿Por qué Pablo los llamó carnales? Porque entre ellos había envidia. Aunque hacían milagros, Espíritu Santo, se peleaban entre ellos. Peleaban por los pastores que tuvieron ahí. Porque por esa congregación pasó Apolos, pasó Pedro, pasó Pablo. Y entonces había una discusión entre ellos. Se peleaban.
Que uno admire un pastor que pasó por una congregación, sí, claro que estamos llamados a admirar, pero que eso no cause división. Y Pablo tiene que decirle, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores nada más, mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Ah? Cada uno de nosotros somos una nota. Ejercemos una función en el cuerpo de Cristo. Pablo les dijo, a Apolos y a mí nos tocó la predicación del Evangelio. Ustedes son el terreno donde sembramos la semilla, pero no pongan los ojos en nosotros, no, porque a mí, dijo Pablo, se me dio la función de poner el fundamento. Apolos con su sabiduría, la de la enseñanza, como él tiene la sabiduría y de la enseñanza, a él se le dio la función de regar para edificación del cuerpo de Cristo. Pero así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Pablo les dijo, yo simplemente funcioné conforme al don y al llamamiento que Dios me dio. Apolos, igual que yo, funcionamos conforme al don y la capacidad que Dios nos dio. Qué hermoso, hermanos. Y Pablo les dice, y esa combinación, que no hubo rivalidad, y esa combinación provocó que Dios diera el crecimiento, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cuando no hay armonía en el hogar, se nota en la congregación. Por eso hay hermanos muy conflictivos en la congregación, porque es que en el hogar son conflictivos. Donde cada quien quiere funcionar por su propio lado. No, hermano, tu esposa tiene una capacidad que Dios le dio. Hermana, tu esposo tiene capacidades que Dios le dio. Unan esas capacidades para sacar adelante ese hogar, que no haya rivalidad entre ustedes dos. Únanse. ¿Por qué? Por un solo objetivo, sacar esos hijos adelante. Sacar esa familia adelante. Nos vamos a unir. Porque la Biblia dice que una casa dividida por sí misma está pronto a ser destruida. Vamos a unirnos. La piedra de la unión. Vamos a colocar esta piedra. Esa piedra de la comunión. La Biblia establece un principio fundamental, hermanos, y el funcionamiento en unidad y en armonía es lo que produce la bendición de Dios que sea derramada. Recuerda que no estoy hablando de estar juntos solamente, no. A esa armonía es que se refiere el Salmo 133.